Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, ¿cómo están, familia del Almendro? Deseando que para todos ustedes sea un día de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Vamos a ir al texto. El texto base va a ser Filipenses capítulo 2, pero vamos a leer antes Mateo capítulo 22. La coherencia de lo que vamos a tratar hoy va a ser del primer mandamiento para que ustedes lo tomen allí en sus casas. ¿Se acuerdan que les dije que iba a hablar acerca de los mandamientos? Vamos a tocar el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Eso aparece en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cómo aparece ese primer mandamiento? Pues ahí es donde está el problema, que no aparece así. No aparece amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Es la idea del texto, la idea de lo que aparece allí, más no es lo que dice textualmente. O sea, para que ustedes, ahorita lo vamos a ver, para que ustedes lo entiendan. Entonces uno dice, los 10 mandamientos, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. No te harás imágenes, no tomarás su santo nombre en vano, ¿cierto? Honrarás fiestas, honrarás a padre y madre. Entonces cuando usted empieza a ver, los otros mandamientos sí tienen, como le digo yo, como una estructura fija dentro de la interpretación de la patrística. A ver, ¿qué es la patrística? La interpretación que le han dado los padres de la iglesia. Pero entonces, según el judaísmo, el mandamiento aparece en el versículo 1, pero ustedes al leer el versículo 1 de Éxodo capítulo 20, a ustedes les va a parecer muy extraño. En el catolicismo aparece de una manera y en el cristianismo aparece de otra. Las personas en realidad no entienden esto y casi no le han prestado atención. Pero entonces, hoy les voy a explicar algo de teología, quiero que me presten mucha atención para que de pronto no se vayan a perder. ¿Listo? Entonces vamos a leer Mateo capítulo 22, vamos a estar buscando el versículo 34, el gran mandamiento. ¿Sí? Entonces aquí aparece tal cual como ustedes me lo dijeron, no aparece así en el Antiguo Testamento. Quiero que le presten atención a esto porque las personas dicen, ¿y cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces así aparece en el Antiguo Testamento para, por ejemplo, el pueblo hebreo, no aparece así. Entonces dice aquí la escritura, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Note esto, ¿cuál es el gran mandamiento? Obviamente el Señor Jesús, judío, hebreo, persona estudiada, letrada, por algo le decían rabí, le va a decir lo siguiente, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El primero, noten esto, o sea, los hebreos interpretaban, ahorita vamos a ir a Éxodo y usted va a leerlo y usted dice, pero ¿en dónde está el mandamiento? ¿Cómo puede estar ese mandamiento ahí? Ya lo vamos a ver. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, escuche muy bien, toda la ley y los profetas. O sea, que si estos mandamientos, o sea, no estuviesen, no habría nada. ¿Por qué? Porque es la base en lo que se sostiene la fe judía, ¿cierto? ¿En qué se sostiene la fe de nosotros? Usted se va a hacer esa pregunta. Una cosa es la fe judía y otra cosa es la fe ¿qué? Cristiana. Le hago yo a usted la pregunta, ¿en qué se sostiene su fe? En Cristo, muy bien. Pero también se debe soportar en la ley. O sea, ¿cómo así? Claro, hay gente que no entiende esto. Cristo es la ley cumplida. O sea, Cristo es el cumplimiento de la ley y Él promociona la ley. La ley es buena. Hay un serio problema que se cumple en nosotros, que es la falta de coordinar lo que se hizo en el Antiguo Testamento con el Nuevo. Digo que se cumple en nosotros porque en realidad las personas sin la iluminación del Evangelio no pueden entender este misterio. Vamos a ir a Juan capítulo 14 y ahí usted me va a hallar gran parte de la razón en lo que le estoy diciendo yo a usted. Juan capítulo 14, versículo 15. Mire esto que está diciendo el Señor Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, que la base sigue siendo la misma. O sea que tenemos que obedecer los mandamientos, sí. Todos los 614 códigos de la ley mosaica, no. Y usted dice, pero ¿cómo así? Hay personas que en algunas denominaciones, que de hecho ahorita lo estaba hablando con una hermana, le exigen a usted que usted tiene que obedecer toda la ley. Y si usted no obedece toda la ley,
usted es un infiel, es un pagano, es un hereje y definitivamente usted está condenado al infierno. Pero ¿qué es obedecer toda la ley? Por ejemplo, está las leyes dietéticas. ¿Cuáles pueden ser las leyes dietéticas? De hecho, esta división la hizo un hombre llamado Juan Calvino y Martín Lutero. De hecho, pues entre ellos dos empezaron a hacer como como que la idea vino de Martín Lutero y Juan Calvino la desarrolló muy bien. Pero las primeras leyes que regularmente el pueblo de Israel trataba de cumplir fue pues obviamente la ley moral que está en el decálogo de los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero también hubieron otras leyes, como las leyes dietéticas. Entonces, ¿cuáles serán las leyes dietéticas? ¿Quién me dice acá qué es una ley dietética? Todo lo que tiene que ver con los alimentos. Entonces, antiguamente era prohibido el cerdo y los mariscos y comer animales inmundos, ¿cierto? O sea, animales que no están para el consumo, sobre todo el pueblo hebreo, ya que tenían que ver todo con cosas paganas, ¿no? Y que de hecho muchos pueblos que habían alrededor habían adoptado estas deidades con cabezas, con cuerpos de estos animales y las promovían. No solamente era por el tema de la salud, por la grasa, sino también era un tema de ¿qué? De guardarse de ídolos. Entonces, la ley dietética, son varios mandamientos que vienen a raíz de esta problemática. Pero también hay otras leyes y es la ley sacerdotal. Entonces, la ley sacerdotal la tenemos que cumplir en la actualidad. ¿Ustedes qué dicen? No, ¿por qué no? Porque ya tenemos a Cristo. Y según Hebreos, según Romanos, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Que de hecho el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento era Jesucristo. Ya no tenemos que ir a entregar ofrendas porque Cristo es nuestra mayor ofrenda. O sea, Cristo es la ofrenda que dio el Padre, el Cordero, que nos reemplaza a nosotros de merecer un castigo eterno. Que era básicamente lo que cumplía el Cordero en el rito, ¿no? El reemplazo de nosotros por el pago del pecado. Entonces, esas normas ya no es necesario cumplirlas. Amén. Pero está la ley moral. Esa ley sí hay que cumplirla. Y no la moral suya. O sea, le hago la aclaración. Su ley, la ley de Dios. No su moral. ¿Sí? Cuando usted viene al Evangelio regularmente, le exponen la ley moral. La mayoría incluso de las sectas, les ponen la ley moral. Pero a través de esa ley moral, algunas denominaciones también le ponen las leyes dietéticas y las leyes sacerdotales. Entonces, bueno, digámoslo así, nosotros somos llamados al sacerdocio, entonces tenemos que en cierta forma cumplir con algunas normas sacerdotales. Una cosa es que yo como pastor cumpla con algunas normas sacerdotales, que de hecho el apóstol Pablo lo dejó en 1 Timoteo capítulo 3, en donde están los requisitos para ser un buen obispo. Y otra cosa es que yo me vaya a poner una túnica y que usted me vaya a traer un corderito y yo vaya a hacer ese sacrificio. Pues pueden traer sus corderos. De hecho, si traen conejos, me pueden traer un becerro, me pueden traer una vaca. Aquí podemos hacer la de la vaca roja. ¡Claro! Eso sí tendría carne. Podemos hacer hasta un asado. Piénsenlo. O sea, ustedes imagínense ustedes conmigo haciendo un asado, dándole una vuelta a unas chuleticas. Piénsenlo muy bien. Yo podría llegar a hacer esa simulación. Pero de ahí a que yo trate de cumplir con esos ritos, no. Amén. No está permitido porque si nosotros volviéramos a celebrar las normas sacerdotales y las dietéticas, estaríamos diciendo que ya no es suficiente la obra de Cristo. Amén. Entonces, hay algunas sectas que tratan de promover estos ritos que solamente pertenecen al Antiguo Testamento. Por ejemplo, judíos mesiánicos. Ellos tratan de judaizar. Otro tipo, los adventistas tratan de judaizar. Y algunas corrientes pentecostales. No les hablo de las neopentecostales porque allí se obedece la norma a conveniencia. Y de hecho hay algunos que sí tratan de hacer algunos ritos del Antiguo Testamento, como por ejemplo las fiestas. Entonces, los muy aviones, ahorita que pasó enero y febrero, celebraron las primicias, cuando las primicias son sombra y figura de Cristo. Entonces, quiero decirles esto porque es necesario para que ustedes entiendan el contexto de lo que yo le vengo a mostrar el día de hoy. Pero el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que la ley es santa, buena, pura y es necesaria para que el ser humano pueda vivir en comunidad. No solamente en comunidad, sino en armonía con su Creador. Amén. Porque imagínense, entonces, hay una corriente que hace algunos siglos se ha tratado de posicionar en el mundo evangélico y cristiano,
y de incluso del mundo reformado, que son los antinomianos. ¿Sí? Anti, contra, nomianos, de la palabra nomos, que en el griego es ley. O sea, la palabra ley en el griego es nomos, antinomianos. Entonces, en contra de la ley. Entonces hay personas que piensan que ya no es necesaria la ley, porque como ya la ley ha sido abolida, ya la ley pasa a un segundo plano, según muchos, porque estamos en la gracia. Entonces los hermanos, en lugar de vivir en la gracia, empiezan a vivir en la desgracia, porque empiezan a hacer unas burradas en sus vidas personales, y es necesaria la ley. O sea, por ejemplo, un mandamiento como honra padre y madre es necesario. ¿Sí o no? Dice, y es el primer mandamiento con promesa, porque lo que usted siembra, usted cosecha. Entonces, las personas piensan que no es necesario cumplir la ley moral. Y pilas, no tiene, mire, es más probable que usted sea un superhéroe a que Dios trate de que las personas dejen de cumplir con sus preceptos. Y cara de superhéroes no tenemos ninguno de los que estamos aquí, ni tampoco los que me ven allí en las redes sociales. Somos nosotros personas llamadas a obedecer la norma. No hay excepción de personas. Porque hay personas y denominaciones, no, porque estamos en la gracia, entonces nosotros nos podemos aprovechar de la ley. No es así. También un problema que hay con la ley es que algunos pastores, porque no confían en Cristo, tratan de promover la ley para que las personas, al estar Él vigilándolas, lleven el cumplimiento de la norma. Pero esto también es erróneo, porque la ley, más allá de tener un cumplimiento visual en la persona, tiene que tener un cumplimiento ¿en dónde? En el corazón. O sea, definitivamente todo lo que usted haga, sea de obra o de hecho, tiene que ser para la gloria de Cristo. Entonces las personas tienen problemas con esto. Mire toda esa cantidad de problemas que le he mencionado. Entonces, hay algunos que mencionan que tiene que usted cumplir algunos ritos, entre ellos el Sabbat, y ya les he nombrado el caso de un hermanito que por ahí conocí, judío mesiánico, que el hombre no consigue trabajo el día sábado porque hay que guardar el Sabbat. Pero qué cosa, aquí en la nación Colombia se trabaja de lunes a sábado. ¡Qué vaina! Entonces, no, si ustedes no me merecen a mí como empleado porque yo tengo que tener mi sábado. Pues el empleador que dice, no, mi amigo, pues es que yo tengo aquí empleados de lunes a sábado. Usted no tiene ningún tipo de corona por más de que usted me diga que usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No, si hay iluso. O sea, usted tiene que sí o sí acomodarse a la norma, obedecer a las autoridades, porque no hay autoridad establecida sino solamente de parte de Dios. Incluso así estén pervertidas y malas las autoridades, Dios permitió que eso se hiciera así. Amén. Entonces hay algunas denominaciones que juzgan a la persona porque está trabajando un sábado. Pilas con esto. Hay otros que ya se van al otro extremo y ya no cumplen ninguna norma. Van a la iglesia y ojo que con esto el neopentecostalismo sí está muy a favor. Pues algunas iglesias neopentecostales se aprovechan de esto, como por ejemplo en su presencia. Entonces aquí aceptamos a todo mundo, venga, le damos un abrazo, ¿sí? Pero entonces internamente también tratan de promover algunas normas. Entonces son legalistas para unas cosas a conveniencia, pero también son antinomianos, o sea, no les interesa la ley para nada, en algunas cosas también a conveniencia. Entonces, ¿el problema cuál es? Que el ser humano hace su propia interpretación de la ley. Ese es el problema. El problema no está en Dios. ¿El problema en quién está? En nosotros. Porque nosotros queremos hacer lo que se nos da la gana. Ese es el tema. ¿Ven? Entonces vamos a ir al meollo del asunto. ¿Cómo amar a Dios? Amén. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero antes de explicar eso, vamos a Éxodo capítulo 20. Cosa curiosa, datos curiosos de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 no fue escrito de la manera en que las personas piensan, en donde el escritor estaba, obviamente antes no había ni versículos y no habían capítulos. Entonces, Éxodo capítulo 20 fue un añadido. ¿Cómo así? Fue un añadido por el mismo cuerpo de los hebreos, por los mismos judíos, por el mismo pueblo de Israel. ¿Cómo así? Cuando usted mira Éxodo capítulo 20, está el decálogo de los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero entonces sucede algo muy particular. Usted mira esto mismo en Deuteronomio capítulo 5. Ahí también está el decálogo de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el tema? Que cuando usted empieza a leer Éxodo capítulo 19 y usted llega al versículo 25, de hecho vamos a Éxodo capítulo 19 y ahí vamos a leer desde el versículo 24. Y dice ahí, y Jehová le dijo, ve,
desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces aquí cambia el discurso, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces usted dice, pues sí tiene algo de coherencia. El anterior relato de Éxodo capítulo 19, en los versículos 24 y 25, con el primer versículo del capítulo 20, pero no. Entonces, quiero que vaya a Éxodo capítulo 20 y vaya a buscar el versículo 18. Y ahí en el versículo 18 usted va a encontrar algo interesante. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer de hecho ustedes allí en casa para que también lo hagan. Vamos a leer Éxodo capítulo 19, versículo 25, y vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 18, y me van a decir ustedes si no casa. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Cuando usted mira el cuerpo de Éxodo capítulo 19, el pueblo empezó a escuchar a Dios, y aquí el pueblo estaba escuchando a Dios y era una nube espesa, habían relámpagos y Moisés hablaba y Dios le respondía. Amén. Pero cuando usted llega a Éxodo capítulo 20, del 18 en adelante, el mismo pueblo le dijo a Moisés, deténgase. Hágame un favor, vaya usted y hable con Dios. No podemos escucharlo. Pero aquí en Éxodo capítulo 20, empieza y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí miran? O sea, es un añadido. ¿Y por qué es un añadido? Porque el pueblo de Israel quiere mostrarle a usted algo. No es que esté mal, no es tampoco que la palabra la hayan manipulado, sino que ellos colocaron el decálogo, los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, porque Éxodo tiene 40 capítulos. Y ellos quisieron decir, en todo el centro de la historia del pueblo hebreo tiene que estar ¿qué? La ley. Es eso. Éxodo muestra la historia del pueblo hebreo y lo muestra de lo maravilloso que hizo Dios, que de hecho por eso se celebran varias fiestas en el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque fue maravilloso lo que hizo con ellos sacándolos de Egipto con mano de hierro. Entonces dijeron, en el centro de nuestra historia tiene que estar ¿qué? La ley. Por eso lo pusieron allí. Esto lo digo yo con el propósito de que ustedes se den cuenta de la importancia del mandamiento. O sea, los mandamientos son importantísimos. Era tan importante que incluso cuando ellos fueron llevados a Babilonia y que después fueron devueltos por el imperio persa, ellos empezaron a promover nuevamente la norma, la ley. ¿Sí? Y de ahí nació el fariseísmo. Los fariseos se encargaban de promocionar la ley. Entonces, cuando llega el Señor Jesús, estaba el grupo de los fariseos. ¿Pero por qué atacó a los fariseos? Es la pregunta. Si estaba tratando de promocionar la ley. Entonces, aquí hay un serio conflicto. Porque una cosa es promocionar la ley a su acomodo, a su manera, que es lo que hacen muchas iglesias en la actualidad. Y ahí es donde vengo yo nuevamente al problema que hay de las diversas formas en donde las personas tratan de utilizar la ley para manipular al pueblo. Entonces, el Señor Jesús dijo, estoy cansado de que ustedes manipulen la ley y que incluso pongan más mandamientos a mi ley. Ley que yo di que es santa, pero ustedes tratan de poner más mandamientos. Como por ejemplo, un mandamiento nombrado en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? El lavarse las manos. Entonces, si no se lavaban las manos, eran impuros y no podían comer. ¿Amén? Entonces, quiero que usted entienda esto para que pueda entender lo siguiente. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Ahí es donde está el tema. Quiero que usted me muestre aquí en dónde está amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. No dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los hombres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, hermano. Ya aquí estamos en el tercer mandamiento. ¿Amén? ¿En dónde está amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas? No está. Ahí es donde está el tema. ¿Por qué nace el mandamiento
y por qué incluso el Señor Jesús dijo, le dijeron, por eso, mire lo importante, cuando usted mira, de hecho lo vamos a ver más adelante, que dice, se le acercó un maestro de la ley, según Mateo, capítulo 22, versículo 34 en adelante, para tentarle, y le dijo, ¿cuál es el principal mandamiento? Entonces, aquí no aparece, usted va a Deuteronomio capítulo 5, que está también el decálogo de los 10 mandamientos, tampoco aparece tal cual, ustedes lo saben, y tampoco está en Éxodo capítulo 34, que también están los mandamientos allí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué quiso tentarlo con ese mandamiento? Porque el problema era de que para los judíos en ese momento era Jesús un dolor de muelas, un dolor de cabeza. Porque él decía, yo soy el Hijo de Dios. O sea, él decía, yo soy el Hijo de Dios. Y decir yo soy el Hijo de Dios es decir, yo soy Dios mismo. ¿Ven? Cuando vienen para tentarle, ellos estaban queriendo decir, este hombre se hace llamar Dios, Hijo de Dios. ¿Cómo es esto? El problema era que para ellos era un dolor de cabeza porque el Señor Jesús hacía milagros, hacía grandes obras y enseñaba como ninguno de ellos. Entonces dijeron, bueno, este Señor dice que es el Hijo de Dios. Vamos a ver qué opina él de él mismo o qué opina él del Dios eterno. Entonces él le dice, bueno, Rabí, háblenos del primer mandamiento. Entonces él dice, amarás al Señor tu Dios, pero le hace unas añadiduras. Con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. O sea, no solamente le menciona el primer mandamiento, sino también le hace un añadido en donde le dice, usted tiene que amar al Señor con corazón, mente y fuerzas. Que ese era el problema que no podían cumplir ellos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, o sea, corazón, mente, con todos los pensamientos y con la fuerza, con su diario vivir, con todo lo que usted hace. Ese era un problema ya para ellos porque ellos no lo amaban así. Ellos se amaban a ellos mismos. Ahí en Éxodo capítulo 1, el capítulo 20, versículo 1, usted puede encontrar, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Aquí es donde está el mandamiento para el pueblo hebreo. Yo soy el único Dios. No hay Dios fuera de mí. El yo soy es importante porque cuando Él se presenta, de hecho, en la zarza ardiendo, Él se presenta como el gran yo soy. Como el único y soberano Dios. No hay otro Dios. Cosa y dato importante. Para los cristianos, ver una imagen de la Virgen María, una imagen de San Jerónimo, una imagen de Buda, una imagen de cualquier otra deidad pagana, debe ser importante. La pregunta es esa. ¿Será o no será importante? ¿Por qué no? Porque los ídolos nada son, exactamente, muy bien. Entonces, pero hay denominaciones en donde ven un bicho de esos, allí, un muñeco, y dicen, el demonio, el diablo. O sea, ya le están dando, ¿qué? Un poder, una deidad. Yo llego a una vaina de esas, yo incluso a veces voy visito catedrales, cuando voy por los pueblos, yo cogí dentro, oiga, qué arquitectura tan bacana esta vaina, ¿sí? Pero hay pastores que, mejor dicho, no pueden ni siquiera entrar porque, yo no sé, hay como que una vaina ahí, un poder místico, mágico, maravilloso que no los deja entrar de esas rayas hacia adentro. Como si esas imágenes tuvieran más poder que el mismo Dios. Cuando se presenta ese Dios a Moisés, le dice, en la zarza, dice, yo soy el que soy. Entonces aquí le está volviendo a decir al pueblo, ya no es a Moisés, le está diciendo al pueblo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, ¿sí miran? De casa de servidumbre. O sea, usted ya no es esclavo de Egipto, ahora es mi esclavo. Yo soy su dueño. O sea, ustedes cambiaron de dueño, le está diciendo. Yo soy su Dios. Entonces, ahí es donde está el tema y ahí es donde viene el mandamiento implícito. Yo soy todo para ustedes. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, es porque yo supero todas las cosas. Ahora, el esclavo se debe a su amo, no el amo se debe al esclavo. Se está diciendo, ustedes ahora son mis siervos, me pertenecen. Esto es algo que las personas no han entendido. Porque, a ver, le decimos Señor, pero hacemos todo lo contrario a lo que dicta el Señor. Pero aquí está diciendo, yo lo saqué a ustedes, o sea, les está, no sé si decir, les está echando en cara, o cómo la ven. O sea, ¿ustedes qué piensan? Les está recordando. ¿Por qué él va a mencionar esto? ¿Sí?
Porque la primera norma es, no hay algo fuera de mí. Yo soy lo más importante para ustedes, porque yo los compré. Pagué el precio allí, los saqué con mano de hierro, ahora ustedes me pertenecen. Pero el pueblo de Israel estaba contento con eso, no. Más adelante terminan extrañando el pan y el pescado y el buen trato que tenían allí en Egipto, ¿no? En donde a veces había aromaterapia de las mismas heces de ellos, en donde a veces había terapia de choque. Les hacían masajes en las espaldas, ¿no? Con unas vainas cortopunzantes o algunos latiguitos ahí. Pero ellos terminaban extrañando eso porque qué vaina. En Egipto nos trataban una berraquera a nosotros. Entonces el Señor le está diciendo, yo los saqué a ustedes de allá. Ustedes me pertenecen. Ahí es donde está el mandamiento, ¿qué? Por eso es que para el judaísmo el primer mandamiento es, yo soy Jehová tu Dios. Para el cristianismo y el catolicismo es, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Para el judaísmo, yo soy tu Dios, el que te saque de la servidumbre. Pero la gente dice, no, pues nos sacó a vivir en libertad, nuestra libertad, como si fueran, mejor dicho, los más puritanos y que tuvieran unas costumbres impolutas, llenas de santidad. Entonces no hay que corregir, ¿no? Porque ahorita también hay pensamientos así en algunas iglesias, ¿no? Para aquellos Dante Liber que me ven. Entonces, algunos Dante Liber, no, es el Señor nos ama con locura, es porque definitivamente nosotros somos lo más berraco, así como decimos aquí en Bogotá, lo más chimba. Para Dios nosotros somos perfectos. Nos podemos comportar como queramos porque nos llamó a libertad. Somos libres del pecado. El Señor está enloquecido con nosotros. De hecho, nosotros no somos fan del Señor. El Señor es fan de nosotros. Versículo 3. Ahí viene. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hasta aquí termina el primer mandamiento. Yo soy lo más grande, lo saqué de la esclavitud, no permito que usted se contamine con otros dioses ajenos a mí. Pero la demora era que el Señor estaba escribiendo esto porque note que aquí en Éxodo capítulo 20 ya Moisés debería estar en donde, allí frente a Dios, y Dios estaría escribiendo esto con su puño y letra. Pero aquí aparece como si aún estuviera abajo. Si nosotros nos podemos relacionar a Éxodo capítulo 19, es como si Dios le hablara desde abajo. No, es porque Éxodo capítulo 20 lo pusieron allí a propósito para decir, es la historia del pueblo hebreo. Pero no, Moisés aún está abajo y el pueblo dice, no, venga, no. No queremos escuchar la voz de ese Dios tan terrible. No lo podemos escuchar, tenemos miedo. Es tan terrible lo que escuchamos que la verdad preferimos que usted vaya. Vaya usted, suba. Sí, tranquilo, vaya, péguese una vueltica por allá. ¿Sí? Nosotros allá. La pregunta del millón, ¿por qué al ver la nube espesa, los truenos, los relámpagos, y que aún le dicen a Moisés, vaya, suba usted porque por allá no queremos ir? Y es más, ese Dios nos puso límites para ni siquiera tocar el monte, que donde lo llegásemos a tocar, nos achicharramos o tenemos que apedrear a la persona que lo toque. ¿Por qué hicieron un becerro? La pregunta. ¿Cuál fue el problema? Que Moisés se demoró mucho. Que Moisés se demoró. No. No. El texto deja entender que fue que Moisés se demoró demasiado. No. Fue que lo que ellos vieron y escucharon les pareció terrible. Entonces dijeron, no, mejor devolvámonos a los dioses que teníamos en Egipto. Y empezaron a presionar a Aarón para que hiciera un becerro en oro para, obviamente, que también tuviera un dios que le hiciera contraparte a ese dios. Ellos, no, mire lo que ellos están tratando de hacer. Vieron esa nube espesa, está relampagueando aún. Moisés está arriba con el Señor y el Señor está escribiendo los mandamientos y el monte no ha dejado de humear, no han dejado los relámpagos. Lo que pasa es que ellos tenían esos dioses ¿en dónde? En Egipto. Y ellos creían que esos dioses los beneficiaban. Era la fe que ellos tenían, la religión que ellos tenían. Pero ya Dios les había dicho, pilas con lo que ustedes están haciendo. O sea, pilas con lo que ustedes van a hacer. Y eso lo dice Éxodo capítulo 19, porque usted dice, pero bueno, si es un añadido de Éxodo capítulo 20, ¿cómo les iba a hablar de que no tendrán dioses ajenos aparte de mí? Porque ya se los había dicho. De hecho, en el Éxodo capítulo 19, del versículo 1 en adelante, el mismo Moisés les había dicho claramente que Dios les mandaba a decir que si se iban a someter a las condiciones de él. Y ellos a todos a unísono a voz dijeron, sí, le vamos a obedecer.
sea, básicamente ellos dijeron sí, usted va a ser nuestro único Dios. Pero ellos están viendo esto allá, esos relámpagos y todo esto, y lo primero que pensaron, no, tenemos que, el Dios que teníamos allí en Egipto era como más chévere, o sea, como que no era tan bravo, como que no gruñía tanto. Entonces, Aarón, venga, hágase un becerro de oro. Y ahí sí todos dieron. Ahí sí todos fueron generosos y, venga, no importa, vea, las alhajas, todo lo que tenemos, lo que nos dieron allá en Egipto, tome, hágase un becerro con las cosas de Egipto. Porque ese Dios es terrible. Entonces, ¿por qué yo les quiero explicar esto? Y aquí va la definición. Obviamente esto teológicamente tiene mucho argumento, mucha historia, pero quiero que presten mucha atención a esto. Ningún hombre antes de Jesús pudo amar a Dios por sobre todas las cosas. Ningún hombre. Eran justificados por la fe en ese Dios que no veían, en ese Dios que estaba en ¿dónde? Allí en las alturas. Pero viene Moisés, les pone la norma y ellos no podían cumplir esa norma, porque era una norma muy fuerte. Cuando David dice, por ejemplo, en el Salmo 119, dice, tu ley para mí es tan deliciosa como la miel, y empieza a hablar de las delicias de la ley. Él está aprendiendo la ley y me dice, tu ley me ha hecho más sabio que todos los ancianos. Me ha perfeccionado. Pero usted mira que David la termina embarrando. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que antes de Cristo las personas no podían obedecer correctamente la ley. El pueblo debió sentarse y decir, nosotros nos comprometimos con ese Dios y no le pudimos cumplir. Pero alguien dijo eso, alguien lo hizo. En algunas ocasiones el mismo rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. O sea, tuvo luces de que definitivamente habían fracasado en el cumplimiento de la norma. Algunos rabinos y algunos sumos sacerdotes dijeron, oiga, sí, nosotros no pudimos cumplir la norma, le quedamos mal a Dios. Por eso es que cuando viene Cristo y empieza a hablar, muchos, no fueron pocos, muchos rabinos y muchos maestros de la ley decían, él tiene razón, o sea, fallamos. Incluso en el discurso de Juan el Bautista dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera era la rabia en contra del pecado que Dios había diagnosticado, en contra de quiénes, de los falsos maestros y de aquellos falsos profetas, incluso en el Antiguo Testamento de aquellos que se le torcían a Dios. Entonces le está diciendo, ustedes piensan que van a huir de ese castigo y de esa ira venidera. Entonces les digo yo esto porque la conclusión de todo esto es que el ser humano ha tratado de obedecer la norma a su manera y que incluso nunca ha podido amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es un problema que tenemos como humanidad. Entonces, cuando usted entra a una iglesia legalista, le dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, pero no le enseñan a renunciar al sí mismo, a negarse a su sí mismo, a morir y a nacer de nuevo, lo que sucede es un efecto contrario. ¿Cuál es el efecto contrario? De que usted va a tener una vida en hipocresía y a eso se le llama fariseísmo del puro y duro. Entonces, llegó el Señor Jesús y los fariseos, en lugar de sentarse y escuchar, ellos lo que hicieron fue cerrar sus oídos y empezaron a atacarlo y atacar al pueblo que estaba con Jesús. Pero él iba a acabar la religiosidad y la falsa manera de seguir la norma. Entonces, cuando usted va a hablar de amar al Señor tu Dios con toda su mente y con todas sus fuerzas, ya hay un tema bastante particular y es que ningún ser humano es capaz de amarlo a ese nivel. Por eso el Señor Jesús dijo, no crean que yo he venido a abolir la ley y los profetas. No, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, Él viene a cumplir la norma porque Él es el único que puede amar a Dios por sobre todas las cosas. Le tengo unos ejemplos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo olvidarse del ejemplo del monte de los olivos, allí en donde Él está desgarrando su alma y le dice, Padre, si es preciso pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Dígame una cosa, ¿cómo se manifiesta la obediencia para Dios? O sea, usted quiere obedecer a Dios, usted quiere amar a Dios, pero ¿cómo se manifiesta la obediencia y cómo se manifiesta el amor hacia Dios? Eso es lo más inteligente que yo le he escuchado, increíblemente sí, porque muchas personas dicen, no, voy a amar a Dios, y yo amo a Dios porque lo amo con locura, porque estoy yendo a la iglesia, porque leo la palabra. No, es porque entiendo que todo se debe hacer dentro de la voluntad de Él.
el mandamiento del Nuevo Testamento es obedecer a Dios. En el Antiguo Testamento este mandamiento también estaba. De hecho, en la oración del Padre Nuestro aparece también allí. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, una de las cosas que usted debe ver en la vida de Jesús es que él manifestó ¿qué? La obediencia. ¿Y cómo se manifiesta la obediencia a Dios? Cumpliendo. No echando saliva, ni parla, ni diciendo que yo soy cristiano y en la casa soy un demonio. ¿Cómo se manifiesta el amor? En obedecerle a él. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2. Y allí en Filipenses, capítulo 2, usted va a encontrar algo bastante interesante, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos de que la vida, muerte y resurrección, incluso el testimonio de Cristo, no tiene ningún peso histórico en cuanto a que él mismo vino y se entregó para la obediencia al Padre. Entonces las personas creen que como él vino como Dios, definitivamente él tenía un privilegio, ¿sí? Entonces ahí en Filipenses capítulo 2, usted va a buscar el versículo 1. Mira lo que dice acá. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor y alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, todos debemos estar en este mismo pensamiento, lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿cómo dice? En la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Lo que hizo él fue tan importante y tan significativo en ese momento que ningún hombre pudo hacer lo que hizo él hasta ese momento. Por eso a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que la ley no puede ser cumplida por ningún ser humano. O sea, le voy a dar a usted esta noticia para aquellas personas que tratan de cumplir la ley y tratan de justificarse a través de la ley. Ningún ser humano ha podido cumplirle a Dios. Nosotros somos privilegiados porque tenemos a Cristo, dependemos de Cristo, y Cristo que cumplió la ley habita dentro de nosotros y Él nos lleva a nosotros a cumplir la norma. Por eso es tan importante el nacer de nuevo y negarse a uno mismo, porque si uno no ha nacido de nuevo y uno no se niega a uno mismo diariamente, Cristo no mete la mano en nuestro corazón. Para que usted pueda amar al Señor su Dios con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, Cristo tiene que reinar en su corazón. Él tiene que ser para usted el yo soy el Señor su Dios que lo sacó del mundo. O sea, ese mandamiento que está en Éxodo capítulo 20 es para toda aquella persona que viene a los caminos de Dios, en donde Dios le dice a usted, yo a usted lo pagué. Y una cosa es que le diga al pueblo hebreo, yo a usted lo saqué del pueblo de Egipto que lo tenía usted subyugado y esclavizado. Y yo pagué el precio, mandé las plagas y doblé y ultimé los primogénitos de todo Egipto. Y otra cosa es que le diga a Dios a usted que es más peligroso aún. Y ojo con esto, porque nosotros tenemos en poco al poderoso Jesús. Lo tenemos muy en poco. Y él dice, yo soy el que soy. De hecho, lo yo soy, también tengo una serie aquí en el canal en donde yo enseño acerca de lo yo soy de Jesús. Él dice, yo soy el Dios que lo saqué a usted de la esclavitud del pecado. Superior a lo que hizo con el pueblo de Egipto. Y yo lo pagué a precio de sangre. Por eso le digo yo que es más terrible aún. Las personas piensan que el escenario cambia con nosotros porque no estamos viendo el monte humeando, no estamos viendo el estruendo de los relámpagos. Entonces por eso nosotros decimos, ¿cuándo le vamos a obedecer a Dios? El lunes. Hoy es lunes. El otro lunes. Hoy no. Entonces nosotros pensamos que con Dios se juega. Por eso hay que tener un cuidado especial. Ahora, ¿esto es legalismo lo que yo estoy haciendo? No. Porque las personas al nombrarle esto,
se incomodan. Esto no lo enseñan regularmente porque es algo que incomoda. Que yo le diga a usted que pilas, que usted ahora es esclavo de la gracia por amor a Cristo y por todo lo que Él hizo en la cruz, porque lo pagó. O sea, si Él lo pagó, es porque usted ahora es esclavo de Él. El apóstol Pablo decía, yo soy esclavo de Cristo y esclavo del Evangelio por amor a vosotros. O sea, el mismo apóstol Pablo, la eminencia que muchos quieren llamarse en la actualidad apóstoles, él está diciendo, yo soy esclavo de Cristo. Entonces, yo quiero que ustedes piensen en esto con un corazón maduro, porque las personas no piensan con un corazón maduro acerca de esto, porque tienen en poco a Dios. O sea, nosotros tomamos muy en poco a Dios. Vuelvo, le digo yo, porque no estamos viendo el monte humeante ni nada de ese tipo de cosas. Pero la pregunta es, si nosotros viéramos el monte humeante y los relámpagos, ¿le temeríamos? No. Nos haríamos otro ídolo para contrastar lo que sucedió allí. O sea, mire cómo somos de desobedientes. Nos vamos por otro Dios. Créanme, somos así. Somos así. Me incluyo en esa colada. Yo creo que si yo estuviera allí, en ese entonces, yo estaría también reuniendo las alhajas y el oro. Y hagámonos un becerro en pura, porque la verdad ese Dios como que no me conviene. ¿Sí? Entonces ya cuando yo le pongo este panorama, usted dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ya usted dice, no es tan en juego lo que me está diciendo Dios. O sea, el mandamiento es, yo soy el Señor su Dios. Contémpleme como eso, ni más ni menos. Y si puede más, cosa que no está en su posición, es porque Cristo está en usted. Pero no me puede usted contemplar en menos. Y si usted me contempla en menos, no está en mí, porque el amor no ha nacido en usted. Entonces, esto regularmente, vuelvo, lo digo yo, no es algo muy popular que enseñen en las iglesias. Pues una cosa es que yo le digo a usted, de usted de amar al Señor su Dios con toda su alma, o sea, con todo su corazón, cuando su corazón está perdido desde el nacimiento por el pecado heredado de Adán y Eva. ¿Cómo lo va a amar? Con todo su corazón. Con toda su mente. Cuando su mente está divagando por allá, si el arroz se le quemó, que dejó la luz prendida, que se le olvidó cerrar la llave del gas. Cuando usted viene al culto y está pensando por allá, en si la marrana puso. Y con todas sus fuerzas, usted todos los días se dedica a luchar por sus deseos, por su necesidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo usted va a poder amar a Dios con toda su alma, mente y fuerzas? No puede. ¿Cómo podemos amarlo? Es la pregunta ahora. En Jesús. ¿Y cómo se ama a Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso no es legalismo. Es la verdad. Es que ahora, yo no sé en qué momento. Vamos a ir a Ezequiel. Mire, vamos a ir a Ezequiel. A mí me encanta ese texto de Ezequiel. Me parece hermoso y conmovedor. Y usted dice, ¿le parece hermoso y conmovedor eso que nos va a leer? Sí. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, ahí en Ezequiel, capítulo 2, en el versículo 8, dice lo siguiente. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Un rollo del libro. Este rollo es la ley. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ellas. La norma, la lamentación por el incumplimiento de la norma y obviamente las consecuencias, es lo que está tratando de decir ahí, por no obedecer la norma. Capítulo 3, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Usted dice, come un poco de papel y le pareció delicioso como la miel. ¿Y qué tiene poético y maravilloso esto? Pues el tema es el siguiente. Estaba escuchando ayer al pastor R.C. Sproul y algo que decía era que de la gastronomía en el pueblo hebreo, sobre todo en aquel entonces,
No había como ahorita que usted saca miel de maple, usted saca miel de determinados tipos de frutas, de cosas, ¿cierto? Usted saca azúcar de donde sea, de la caña, ¿no? En aquel entonces, lo más dulce que era la miel. O sea, la miel era algo muy importante. Entonces, la miel no era cualquier cosa, la miel era la miel. Entonces, si usted se pone a fijarse en esto, la miel era algo que no era cualquier cosa en ese momento, era el mejor postre. O era que tenían 1000 hojas, brazos de reina, tenían merengones, dulce de leche, dianitas. No. ¿Qué había? Miel. Entonces le echaban de pronto, hacían una tostada con el pan, hacían algo con el pan y le aplicaba la miel, eso les parecía a ellos delicioso. Entonces, ahí es donde yo quiero que usted centre su pensamiento en lo siguiente. La forma del pensamiento que le está tratando de expresar aquí Dios es algo importante, sobre todo para usted que tiene un problema con la ley. Yo sé que todos tenemos aquí defectos y todos cometemos errores. Pero dígame una cosa, ¿cuándo la ley dejó de ser dulce al paladar y convertirse en algo peor que la hiel de los pollos? ¿Cuándo se convirtió en la hiel que amarga toda la carne? ¿Cuándo fue eso? Cuando se le dio una interpretación equivocada a la norma. Por eso fue que el Señor Jesús atacó fuertemente a los escribas y fariseos, porque no estaban interpretando correctamente la norma. Por ejemplo, si yo le digo, usted tiene que guardar el sabbat, y un día el Señor Jesús estaba con sus discípulos y los discípulos estaban recogiendo espigas en el sabbat, y el Señor Jesús les dice, vayan y recojan, o sea, coman. Y de hecho que eso era dado ¿a quiénes? A los pobres. O sea, para aquellos que dicen que el Señor Jesús vivía en una riqueza increíble, ¿no? Que no era pobre, pues imagínense, mandaba a sus discípulos a recoger lo que sobraba de ¿qué? De la siega. De la siega. Y entonces, usted mira, y cuando usted entiende lo que está haciendo allí el Señor, usted dice, bueno, o sea, ¿él está mandando a desobedecer la norma? No. Lo que sucede es que se le acercaron unos escribas y fariseos y le dijeron, pero es día de reposo. En lugar de trabajar, ellos deberían estar descansando, pero si no tienen que comer, o sea, si se están muriendo de hambre, ¿cómo usted me va a decir a mí que no pueden ir a comer algo? Pero ojo con esto, porque hasta el día de hoy hay algunos judíos mesiánicos que le dicen a usted que tiene que guardar el sabbat. Y si no, mejor dicho, usted se condena. Y que el sabbat es superior a Cristo. Entonces, imagínense, el Señor Jesús les responde de la siguiente manera. El sabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el sabbat. O sea, ¿para qué se hizo el sabbat? ¿Cuál es la explicación del sabbat? Que de hecho la voy a tocar en unos capítulos más adelante. Que el hombre entienda de que necesita un día de descanso, que no es una máquina y que debe depender de él, de Dios. Pero ya lo tomaron como una norma y ya aquella persona que trataba de comer algo porque tenía hambre, la apedreaban. Notan que le quitaron todo el espíritu a la norma y la convirtieron en algo rígido. Entonces él dijo, no, es que la norma fue puesta para la preservación del hombre. O sea, si el Señor dice, honra padre y madre, es porque usted más adelante puede llegar a ser padre y madre. Y si usted no honra, pues ellos tampoco lo van a honrar a usted. Pues honra padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero dice ahí, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es una cuestión de siembra y de cosecha. Eso como muchos mandamientos. De hecho, todos. ¿Sí? No desearás la mujer, ni el buey, ni la casa del prójimo. Porque si usted desea, termina robando. No dar falso testimonio, porque si usted da falso testimonio, pues ¿qué va a pasar? Va a tener un conflicto con su hermano. Y si usted mata, pues posiblemente lo van a quebrar a usted también. O sea, vean la lógica. Es dulce. Es dulce. Entonces el profeta se comió este rollo y dice, me pareció dulce. Porque la voluntad de Dios es dulce. La única voluntad que de verdad fue definitivamente amarga fue cuando él estaba allí teniendo la dermatohidrosis, llorando y sudando gotas de sangre con sudor, y en ese momento le dijo, Señor, ¿es posible pasar de mí este trago amargo? Esta copa amarga. Y él dijo, no, le toca. O sea, él se hizo obediente según Filipenses, teniendo la condición de hombre, y esa obediencia lo llevó a la cruz. Pero se convirtió en dulce, ¿por qué?
Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El profeta lo entendió. O sea, es lo bueno para Israel. Voy a ir porque voy a reprenderlos y les voy a llamar la atención, les voy a mostrar la verdad, porque es bueno. Entonces, en la actualidad, usted le dice algo a alguna persona y como ahorita a nadie se puede tocar, se ofenden con lo que sea, es que usted es un legalista. Le digo, no, hombre, honre a su papá y a su mamá. Llévelos bien, lleve bien a los viejos. Le digo, yo sé que hay cosas, ojo con esto porque también, bueno, de hecho, cuando llega ese mandamiento, también hay unas restricciones, ¿no? Porque también hay una cuestión muy importante que es el dejar a padre y madre y unirse a su mujer. Ya es otro tema, ¿no? Pero es algo bueno. Entonces, ¿cuál es el tema? Las personas viven pensando y viviendo en una burbuja, sobre todo en el cristianismo, que esa burbuja no los deja ver que la voluntad de Dios, inclusive al dejarle normas a su pueblo, es porque es buena. Y cuando se convierte en agria, es cuando los hombres tratan de imponer normas por encima de esa norma y cuando los hombres la manipulan y la hacen entender de una manera errónea. Pero si usted lee la norma, usted la va a recibir como bien, agradable, perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Por eso a mí me parece esto conmovedor. ¿Por qué? Porque incluso el que Cristo haya hecho esto, de verdad es algo maravilloso, es algo dulce. Esto que hizo al comerse el rollo y llenar su vientre, es que ahora la ley habita dentro del profeta. Es una cristofanía. Es lo que venía a hacer ¿quién? Cristo, en donde la ley ya no va a estar exterior, sino que Dios mismo le va a hacer tragar la norma a usted. Y a usted le va a parecer dulce como la miel. Entonces, para amar a Dios, por sobre todas las cosas, se debe entender que la norma tiene que entrar ¿en dónde? En nosotros, vivir en nosotros. Por eso debe ser dulce como la miel. Amén. Vamos a ir a Mateo nuevamente. Y quiero terminar con Samuel, pero vamos a leer este texto que le leí al inicio de una manera detenida. ¿Y por qué dije yo que el texto base estaba en Filipenses capítulo 2? Porque allí muestra todo el cuerpo de lo que le vengo mostrando a usted. De hecho, no tuve que tocar en gran parte Filipenses. Cuando usted lee Filipenses nuevamente, usted se fue todo lo que explicó en la predicación. A eso se llama predicación espina de pescado. Pero mire lo que está escrito aquí en Mateo capítulo 22, versículo 34. Vamos a leer del 34 al 36. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ya se los expliqué. Para ellos Jesús era una molestia, un dolor de muelas, porque él le estaba diciendo que él es el Hijo de Dios. Entonces ellos pensaron que él iba a responder algo diferente al mandamiento. No, el mandamiento es el mandamiento. Y mire lo que dice él. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Para que el Señor Jesús le diga que hay un mandamiento por sobre los demás mandamientos, es porque este mandamiento es el que sostiene todo. Porque cuando él dice, yo soy su Dios, está declarando, yo soy el que sostengo su vida de fe, amigo. ¿Amén? O sea, yo soy el que hace que esto funcione. A ver, la palabra pecado es un hebraísmo que significa apartar o romper, separar, errar en el blanco, desviarse. El antónimo de pecado es la palabra arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento es volver al blanco, volver a unir. Esto para los hebreos es así. Entonces, la palabra pecado, ¿qué es? Separar, errar en el blanco. La palabra arrepentimiento es unir o volver al blanco. ¿Amén? Entonces, ¿yo por qué les digo esto? Porque cuando usted vuelve al blanco, empieza a amar al Señor su Dios por sobre todas las cosas. De ahí en adelante, todo depende de eso que usted empieza a hacer. Su vida cambia completamente. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La correcta interpretación de toda la Biblia empieza a tener su peso ¿en dónde? En ese mandamiento. Usted empieza a ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor empleado. ¿Por qué? Porque usted contempla a Dios en todo lugar.
porque usted ahora es esclavo de la luz, porque usted ahora es representante de Él y lo muestra en todo lugar, limpio, bien portado, íntegro, como un señor. Si se equivoca, no importa. Por amor a Dios usted, venga, discúlpeme. Pero es que hasta eso nos duele. La boca nos duele para disculparnos. ¿Notan eso? Todo depende de ese mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando él dice como a ti mismo, él entendía que ellos no amaban a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y por ende les dije, y ustedes tienen que amar a su prójimo. Regularmente los prójimos de allí eran los samaritanos. Porque ellos entre judíos se amaban, y de hecho se aman hasta el día de hoy. Pero vaya, llega un samaritano. ¿Cómo lo miran? ¡Chita, así. Ese es el amor de ellos. Entonces, cuando les dice, ame a su prójimo, como a usted mismo, eso les revolvió. Eso fue como si les hubiera apretado, les hubiera metido ese pellizco regulador que le meten las mamás a uno. El chino porte dice, bien. Y entonces, uy. Eso fue una vaina, de verdad. Cuando les dijo eso fue algo muy molesto, porque ellos no querían a los samaritanos. Es lo que dice acá. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cogió, se colocó unas gafas y les dijo, tomen, mijos. Ahí tiene su respuesta. Chúpese en ese mango y miren a ver qué hacen con ella. Y se fue. Mire, imagínese usted la cara de esos sujetos. Nosotros no amamos a Dios con toda nuestra alma, mente y fuerzas. Tampoco amamos a los samaritanos. Es más, nos odiamos entre nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer? Es una respuesta que el Señor le da a todo religioso en la actualidad. Quiero que piensen esto de una manera seria. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Mire que esto está en el Antiguo Testamento. Y aquí usted puede ver por qué Dios rechaza a alguien. ¿Dios rechaza a alguien? Sí, pero dice la Escritura que él al que él viene no le echa fuera, pero en Cristo. Pero en Cristo. Pero Dios sí rechaza a todo aquel que viene inflado, orgulloso, que definitivamente a ese no se le puede hablar porque ya se sabe todas las cosas. Eso le pasó a Nicodemo y a muchos de los fariseos que existían en aquel entonces. Espero que Nicodemo se haya arrepentido, porque imagínese si yo llegara al cielo y me encuentre con Nicodemo y él decir, oiga, usted sí habló muy mal de mí. ¿Qué le pasa? ¿Sí? Bueno, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Paremos hasta ahí. Sacrificios y víctimas. Entonces, lo terrible en la actualidad es que hay muchos pastores que le dicen a las personas, venga, pacte, siembre, ofrende, traiga sus primicias, venga, traiga, chicle, maní, caramelo, venga, no se preocupe, venga, aquí le solucionamos el problema, pare de sufrir, le tengo la cadenita ungida, mejor dicho, le tengo el trapo ungido, el globo ungido y una cantidad de cosas que el Señor, su Dios, le va a solucionar el problema, pero tiene que traer su ofrenda. Aquí dice, se complace tanto Dios en lo que usted da como en que se obedezca su palabra? Es la pregunta. Le está diciendo la pregunta a un irreverente que más adelante le va a decir profano. De esa manera también le llama ¿a quién? A Esaú. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire la advertencia, porque como pecado de adivinación, y es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que seas rey hoy. Mire lo que dice aquí claramente. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Y no solamente eso, sino que dice que, y como ídolos e idolatría, o sea, tener un Dios. O sea, cuando usted no obedece a la norma, usted tiene un Dios que no es Dios. Y ahí es donde usted debe contemplar ese maravilloso panorama de una nube gruesa
con truenos, relámpagos, y el Señor bien molesto, diciendo, tranquilo, mijo, ¿usted cree que yo tengo la necesidad de hacerlo pagar en vida todo lo que usted hace? No, para nada. Usted y yo vamos a arreglar aquí. Y cuando usted esté delante de mí, no solamente tiene que inclinarse delante de mí y reconocerme, sino que yo voy a tratar con usted. Por eso era que Juan el Bautista les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, todo mandamiento, escúcheme muy bien, todo mandamiento tiene su base en amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso es el primer y gran mandamiento. Espero que les haya servido la explicación. Yo sé que de pronto es un poquito duro, pero creo que es necesario hablar de estos temas, ya que muchas iglesias omiten esto porque esto no es popular, ¿no? Esto ahorita no es tendencia, tenemos que apoyar a los Terian y una cantidad de cosas que deben por ahí. Entonces, espero que usted vea estos mensajes, también nos apoye, comparta este contenido, ya que con esto de verdad nos ayuda tremendamente. Les invito a que ore por nosotros, por el lugar que estamos pensando arrendar para tener la iglesia. Eso le digo también a ustedes, a los que viven aquí en Bogotá, ya que nosotros vivimos muy en el sur. Ore por nosotros para que el Señor nos ponga en un lugar para que las personas les quede más cercano, ¿no? Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si le gusta nuestro contenido, denle like, suscríbase y comparta, ya que con esto nos ayuda tremendamente. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.